única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos las gracias por sintonizar una vez más el programa Nosotros Conversamos, su programa de este programa consentido en el cual nosotros hemos preparado un tema muy interesante para todas las personas que amablemente nos escuchan. Le damos las gracias sinceramente, deseamos para todas las personas que el programa les guste, les agrade. Y bueno, en esta noche para comenzar en nuestro tema tan interesante que el día de hoy queremos platicar, presento como siempre a Isaías, que en esta noche me acompaña. Bienvenido. Pues Dios te pague, César. Es un placer para mí seguir, ¿verdad?, en esta tan importante misión que tenemos nosotros los que hemos conocido, ¿verdad?, gracias a un verdadero siervo de Dios que no nos ha enseñado a convencer con mentira, ¿verdad?, o a convencer hablando lo que le gusta a la gente. En ocasiones esto que hablamos no es para que disguste, más que nada es para reflexionar, César. A algunos sí los disgusta, los enoja, pero todo lo que nosotros hemos hablado a través de estos ya 14 años que tiene este programa radial, gracias a Dios también, ¿verdad?, por supuesto, pues siempre hemos dado en base, ¿verdad?, siempre hemos documentado nuestras pláticas sobre libros con autor, ¿verdad?, con editorial, y ese es nuestro propósito. Perseguimos la objetividad, no nada más hablamos y decimos ellos son los malos y no, sino que nosotros traemos el tema, lo dejamos sobre la mesa para que usted lo escuche, para que usted lo analice, y usted mismo que nos escucha del otro lado sea el juez, César. Ellos mismos, ¿verdad?, a través de que ellos, de la búsqueda que se inicie con estos programas, ¿verdad?, a todos aquellos que busquen la verdad, de esa búsqueda, pues ellos mismos hagan un justo juicio, ¿verdad? Y ese es nuestro propósito, César. Bueno, así es. El día de hoy vamos a platicar un tema muy interesante, que a todas las personas, pues espero pues también nos sirva de un análisis, porque por lo regular muchas de las personas que nos están sintonizando y que les agradecemos su sintonía aquí en Los Ángeles, a través de nuestra frecuencia del 900 AM o también de nuestra página oficial de www.nosotrosconversamos.com. El día de hoy vamos a platicar acerca de lo que es la cruz. Es muy común ver a las personas que traigan una cruz colgada en su pecho, independientemente del material que sea, independientemente del tamaño, de la forma, de la figura, del precio, independiente de todo lo que ellos la tengan. Para ellos significa algo muy importante, es uno de los emblemas de devoción, es algo muy sagrado para ellos. O algunos la tienen, por ejemplo, en su recámara, algunos la tienen en su oficina, algunos lo tienen hasta en la cocina, en la sala, dependiendo pues la fe, ¿verdad?, o la devoción que cada uno le tenga. Algunos lo tienen en la puerta, algunos tienen, por ejemplo, una estampita en su cartera, otros la tienen en diferentes formas, como ya lo mencioné, pero bueno, la cruz es un símbolo para las personas de bendición. Pero también surge el interrogante, ¿realmente es la cruz un símbolo de bendición? ¿Qué enseña la Escritura? ¿Qué podemos ver en la Biblia al respecto? Quédese con nosotros, vamos a platicar precisamente de esto. Vamos a ver si es correcto el persinarse, porque normalmente vemos que cuando las personas pasan frente a un templo, vayan en el camión, por lo regular, se persinan, se quitan el sombrero. Dicen ellos que es forma de un respeto, pero hay quien también se persina cuando va a hacer algo, sea un examen. Incluso, por ejemplo, hay personas muy devotas que, por ejemplo, cuando van a hacer un examen, sea de la escuela
o tienen una entrevista para un trabajo nuevo, o cualquier actividad que demande una expectativa hacia algo, o sea que no saben cómo les va a ir, pues es como una manera como de encomendarse según ellos para que les vaya bien. Entonces, pero usan la señal de la cruz. Entonces, de eso vamos a platicar el día de hoy. ¿Está correcto hacer uso de este símbolo para confiar en él? ¿Está permitido por Dios que nosotros depositemos nuestra fe en un objeto y luego digamos que es de bendición? De eso decimos vamos a platicar el día de hoy para que se quede con nosotros. Y decíamos, vamos a tomar unos textos de la Biblia, vamos también a ver la enseñanza que ha hecho la Iglesia Católica a lo largo de los años en los concilios o lo que su historia registra. Vamos a ver también el origen de la adoración de la cruz, porque debemos también de entender una cosa: la cruz como instrumento ha sido utilizada en diferentes formas y también por diferentes culturas. Una era el uso que le daba el pueblo de Israel, el pueblo judío, ¿verdad? Que el pueblo también pues le daba un uso exclusivo, ¿verdad? Para eso, y que está registrado en la Biblia. Había otras culturas que lo usaban para otras cosas y tenía una forma diferente a la que es comúnmente tradicional, ¿verdad? Pero bueno, de todo eso vamos a platicar para que se quede con nosotros. El programa está muy interesante y nos pueden dejar sus comentarios, nos pueden dar sus opiniones al respecto. Y bueno, vamos a hablar de esto, del tema de la cruz. Y el día de mañana, como ustedes lo conocen, nos podrán llamar al teléfono área 714-602-8354. Y bueno, empecemos con nuestro tema estamos nosotros mencionando de lo que es la cruz. Para muchos decimos nosotros es un símbolo de bendición, es uno de los emblemas de devoción por la cual las personas se encomiendan para pedir favores, encomendarse hacia ella. Y decimos cuál es en este caso decimos el origen de dicha adoración. Es una enseñanza, César. O sea, nada más entre paréntesis ahí en lo que estás diciendo. Para muchos, ¿verdad? Y para todos los que tienen esta confianza, no es nada más de que les haya brotado del corazón, no. Es una enseñanza netamente de la Iglesia Católica. Entonces, hablando del culto a la cruz, sí. Hablando del culto a la cruz. Sí. El hecho de tener confianza en ella es porque anteriormente han recibido una enseñanza de la cual habla que la cruz trae o tiene beneficios, tiene poder, puede proteger, puede librar, ¿verdad? Es un instrumento de protección para muchos, pero nada más el paréntesis era que es una enseñanza. Así es una enseñanza que conforme a la historia ellos lo han dictado como una bendición. Vamos nosotros a platicar con ustedes acerca de esto, pero vamos a hablar un poquito acerca del origen de dicha adoración. Decimos, antes de ver el origen no de la adoración, sino también de lo que era representado en el pueblo de Israel. Son dos cosas muy diferentes. El origen donde nace la adoración dentro de la Iglesia Católica y también el uso que se le daba a este instrumento dentro del pueblo de Israel y que era orden de Dios, o sea, porque obviamente esta institución venía de Dios. Y veremos si realmente era un uso para bendición, veremos si realmente era un uso el cual era para bendición del pueblo o no. Pues lo veremos más adelante. Y ahorita queremos mencionar un poco acerca de la historia de cómo empieza dicha adoración. ¿Quién no ha oído hablar acerca de un emperador muy famoso llamado el emperador Constantino? Su madre, Helena de la Cruz. Estos personajes, hablamos nosotros, son muy conocidos porque vivieron en el siglo IV. Y precisamente la historia menciona, y la historia en este caso de ellos, porque realmente este acontecimiento, aunque se registran las batallas y se registran las guerras que hizo Constantino, no se registra en particular lo que yo voy a mencionar, que es la visión que él tuvo. Porque mencionamos, Constantino fue una persona que realmente existió. Su madre también fueron personas reales. Y obviamente él era un gobernante de aquellos tiempos, era un emperador, porque en aquel tiempo pues estaban los pueblos acomodados por imperios, no era tanto como ahorita como países ya cada quien
independientes, sino eran imperios grandes que abarcaban pues lo que en ese tiempo serían muchos países juntos. Pero hablando de lo que es esta persona de Constantino, él dice que llegó y precisamente tuvo una visión. Él en la historia que ellos platican menciona que en la aparición él encontró unas palabras en latín que decían in hoc signo vinces. Entonces esas palabras en español significa con este signo vencerás. Entonces esta frase que le apareció a él, o que se dice que él vio en el cielo con esas palabras, indicaban un signo, y ese signo es lo que nosotros conocemos actualmente como la cruz, o sea, dos líneas cruzadas que dan obviamente la señal de esta cruz. Entonces con este signo vas a vencer, es lo que le decía la visión que él vio Constantino. Es que la visión también consistía, César, en que lo que él miró fue una nube en forma de cruz, y sobre la nube las palabras que tú acabas de mencionar. Cuando dice con él estaba mirando la nube en forma de cruz, porque el sol y las solas palabras no hubiera sabido él a qué signo se refería, sino él miraba la cruz en la nube y después las palabras. Así es. Entonces dice que precisamente en la historia un día anterior de la batalla del puente Milviano, dice que precisamente Constantino dice que se puso a orar y que vio precisamente esa cruz que estábamos nosotros viendo con la inscripción que acabo de mencionar, con ese signo vencerás. Al día siguiente Constantino salió a la batalla atrás, pero ya para ese entonces, un día después, ya él se había hecho un estandarte con ese símbolo o signo que él vio. No era algo que él usaba comúnmente, porque si no ya, o sea, no era algo familiar, porque si no ya lo hubiera conocido. Pues esta es la cruz. Pero cuando le están diciendo, con ese signo vas a vencer, quiere decir que para él, dice, bueno, lo toma para sí según la historia que ellos narran. Se hizo un estandarte de la cruz y venció en aquella batalla. O sea, realmente las palabras de esa inscripción se cumplieron según la historia que ellos manejan. Y es que en realidad no es, mira, el hablar en sí de la cruz es hablar precisamente de eso, hablar de muerte. No es algo que venga a salirse del contexto del significado que tenía la cruz. Acordémonos que la cruz era un método de ejecución. Entonces para él, ¿verdad? Hablando en cuestión de culturas, porque él debió de haber conocido, puesto que era un emperador, debió de haber conocido culturas que lo rodeaban, o históricamente hablando, ¿verdad? Y en las culturas que ya existían, que incluso, como bien lo mencionabas al inicio, e incluso estaba dentro del pueblo de Israel, porque al pueblo de Israel el Señor le da unas palabras en donde dice que cualquiera que fuera colgado en un madero, ¿verdad?, era símbolo de maldición. O sea, era un método de ejecución, es lo que es. Entonces, cuando él mira que con este signo vencerás, ya lo toma más meramente como divino, y ese es, fíjate, allí es el cambio, ¿verdad?, que transgriversa la Iglesia Católica y ya lo toma como un método religioso. Pero con la finalidad de matar. Sí, pero como un método religioso. O sea, eso, acuérdate que después, porque eso de lo que tú estás hablando sucedió entre el 318 al 320, cuando su mamá Helena, porque ese era su nombre, el mote de la cruz viene después, puesto que ella fue la que supuestamente la historia de la Iglesia Católica fue y trajo la cruz, el pedazo de madera que 300 años después, me imagino que no sé dónde la haya encontrado, y de ahí viene, ¿verdad?, Helena de la Cruz. Así es, hermano Isaías. Mira, estamos hablando ya por allá por el siglo IV, ¿verdad? Pero si nos vamos, para analizar un poquito, vamos desde el Señor, mira, ¿cómo llega a ser la cruz un símbolo del cristianismo? Si es que se le puede llamar así, ¿no? En las Sagradas Escrituras podemos encontrar la historia del glorioso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Uh-huh. El sacrificio que hizo por amor a la humanidad. Y ya en una etapa posterior, en lo que están mencionando, ya por el siglo IV después de Cristo, cuando ya se había disipado por completo la predicación auténtica del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, se da el supuesto descubrimiento de la cruz en la que Cristo murió. Después de lo que mencionan ustedes con Constantino, que le apareció una visión en las nubes, y etcétera, etcétera, etcétera.
Después de eso viene el supuesto descubrimiento de la cruz en la que Cristo murió. Hallazgo que vino a alimentar la herejía, ¿verdad? Porque eso es lo que vino a hacer la herejía en la que hoy viven millones de personas. Helena de la Cruz, madre de Constantino, viene a ser la autora del descubrimiento. El descubrimiento que estamos mencionando de la cruz, ¿verdad? Escribió Eusebio de Cesarea, biógrafo de Constantino. Empieza en sus escritos que tiene, empieza a mencionar que Helena fue a la Tierra Santa a dar gracias para venerar el suelo que había pisado el Salvador. Esto lo tiene la biografía, ¿verdad? Vida de Constantino se llama, por Eusebio de Cesarea, edición realizada por Gurruchaga M. en 1994, Madrid, página 42. Fue durante el Concilio de Nicea cuando entonces, sí, ya después, ¿verdad? El emperador Constantino decreta que la cruz era símbolo del cristianismo. Todavía no era para adoración, todavía no, pero fíjate qué año fue, 320 y tantos, 330 y tantos después de Cristo. Casi 4 siglos después. Si tan importante era, ¿por qué no antes se dedicó alguien a buscarlo? Los primeros cristianos, no, ya hasta después, cuando todo se empieza a tergiversar, cuando todo empieza a tomar forma, ya le empiezan a dar ellos por su forma, entonces pues ya sale todo esto. Hay un dicho popular que pues se menciona, ¿verdad? En el tiempo de las bárbaras naciones, de las cruces colgaban los ladrones, dice. Ahora que estamos en el tiempo de las luces, del cuello de los ladrones cuelgan las cruces. Es un dicho popular, solamente por mencionarlo. Pero el emperador Constantino decreta en el Concilio de Nicea que la cruz ya iba a ser un símbolo del cristianismo. Así pasa la cruz a ser símbolo del cristianismo. Todo en la etapa de Constantino y pues de su mamá. Y nace, ¿verdad? Nace porque estamos viendo el punto inicial del tema que estamos abordando, que es la cruz. Ahí nace la cruz dentro de la Iglesia Católica, que también estaba en sus primeros años, ¿verdad? Porque el Concilio de Nicea, del cual usted habla, fue el primero, el del 325. Y curiosamente no fue el Papa, no fue la Iglesia Católica, quienes llamaron para ese concilio. No existía. Fue el emperador Constantino. ¿Qué religión, qué de religioso tenían? Nada, era un emperador el que hizo ese llamado. De hecho, fue un convenio el que se hizo allí en ese concilio, precisamente concertado por él contra los cabecillas que surgían ya ahí, ¿verdad? Que de lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica Romana. Así es. Sí, mira, regresando a la historia, Isaías, que contabas, ¿verdad?, de cómo Constantino decía de esta visión que él vio donde miraba la imagen de la cruz, y esas palabras que, ¿verdad?, él vio que decían, con este signo vencerás, decía compañero Israel, que prácticamente, ¿verdad?, esto venía a ser un instrumento de tortura que buscaba humillar a aquel que se le iba a castigar por algo que hubiera cometido. Viene una historia contemporánea que todo el mundo conoce por las películas, pero que es una historia real, de un tal llamado el Empalador. Este conde que de aquel continente europeo se hizo muy famoso porque también él, queriendo conquistar e infundir miedo en aquellos que venían tal vez a quererlo conquistar, él mataba gente y ponía estacas, maderos, donde clavaba a aquellas personas que sacrificaba. Entonces cuando venían a conquistarlo, miraban aquellas escenas tan terribles de aquellos hombres colgados en aquellos palos, en aquellas estacas, y les entraba un temor. Entonces parece ser que lo que ¿verdad?, en Constantino, pues esas palabras, vencer, ¿qué es lo que él buscaba realmente? ¿Dar fe? ¿Dar esperanza? ¿O vencer? O poder derrotar, ganar. Pienso yo que no tiene nada de espiritual ni nada de bendición, sino todo lo contrario, ¿verdad?, maldición, porque es lo que realmente al final todos conocemos con el símbolo de la cruz, donde hay una señal de cruz, representa que ya hay muerte, ¿verdad? Ahí hay miedo, ahí hay oscurantismo. Sí, es un símbolo, un instrumento que, bueno, ya un poquito yéndonos unos segundos nada más a lo chusco, pues lo utilizan hasta para espantar a los malos espíritus, a los fantasmas, ¿verdad? Cuando piensan que alguna casa está embrujada,
pues con una cruz enfrente piensan que los malos espíritus van a huir, cuando en realidad pues un mal espíritu no es algo monstruoso, ¿verdad? El diablo, los malos espíritus se pueden transformar hasta en ángeles de luz. No estamos hablando que son seres que espantan, que son seres, pero la gente pensando, ¿verdad?, en la tradición, en lo que se ha visto y en lo que se ha enseñado, se piensa que tiene la cruz este poder para que por ella huyan los malos espíritus. Y bíblicamente es incomprobable. Compañero, yo pienso que como alguien que vivió pues unas 2/3 partes de su vida en esta creencia católica, mi edad de 37 años, 22 años vivir, que a mí me digan alguien, no, es que nosotros no confiamos en la cruz, no creemos que tiene milagros. Oye, tan solo lo que decimos cuando nos persignamos, estamos diciendo a Dios por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, oh Dios. Entonces, si no se invoca la señal, no va a haber esa protección. ¿Dónde, pues, para mí, que es aparente, qué espíritu hay detrás de todo esto? Hay un solo Salvador, hay un solo mediador, pero parece que todo pudiera ser, quitemos a Cristo y démosle ese lugar a lo que sea una imagen, sea una cruz, lo que sea, menos Cristo. Ajá, aquí entramos ya a una parte del tema que es muy interesante, porque ¿qué pasaría, verdad? Vamos a decir, si el símbolo de la cruz o la cruz en la que murió nuestro Señor Jesucristo hubiera sido un símbolo de bendición para aquellos que creyeron en Él, el hecho de que haya ido una persona a traerla, vamos a decir, a exportarla de aquella ciudad de Jerusalén para habérsela llevado a Roma, no lo hubieran permitido, puesto que los cristianos primitivos, ¿verdad?, los primeros cristianos de los que estamos hablando del primer siglo, ellos lo hubieran custodiado, lo hubieran cuidado como lo que la Iglesia Católica dice que es, un símbolo de bendición, un símbolo más. Sin embargo, ¿verdad?, no lo vemos así, puesto que las mismas, ¿verdad?, mujeres que fueron a buscar al Señor, no fueron a buscarlo a la cruz, porque el Señor ya no estaba en la cruz. El Señor, el mismo día, ¿verdad?, en que fue colgado, ese mismo día fue descolgado de la cruz. Y ellas fueron a buscarlo, ¿verdad?, a la tumba. Nunca hicieron mención, y las Sagradas Escrituras no registra alguna mención en que los primeros cristianos hayan tenido a la cruz como un símbolo religioso o como un símbolo de protección. Es improbable. Esto es ya meramente una enseñanza que se incrustó después de los siglos, ya lo mencionamos en el año 325, cuando ya se empieza a usar ya como una doctrina dentro de la Iglesia Católica, y es cuando se empieza a utilizar a la cruz como un símbolo de bendición, porque ya ni siquiera hablan de la cruz como habla la Biblia. La Biblia en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 23, en el capítulo 21, versículo 23, ¿verdad?, nos dice, porque maldito por Dios es el colgado, ¿verdad? Entonces, todo lo que la Biblia se refiere acerca de la cruz es como un símbolo de maldición. Hay una confusión aquí, y aquí mis compañeros, ¿verdad?, vamos a ahondar un poquito en esto, de que dicen que por la cruz, ¿verdad?, por la cruz nosotros alcanzamos la salvación. O sea, en otras palabras, los beneficios de la cruz. Es por eso que la gente, ¿verdad?, que cree en que la cruz es un símbolo de bendición, no sale sin ella. La trae, como lo mencionaba mi compañero César al principio, en una foto, en su cartera, colgada en el cuello, colgada en la mano, porque piensan que la cruz tiene beneficios. Pero más bien es al revés, ¿verdad? Nosotros fuimos librados por el sacrificio de Cristo en la cruz, no por la cruz. Es ese el pequeño detalle en el que la gente ha sido engañada pues todos estos siglos, y que la Iglesia Católica ha tomado provecho de ello. La cruz no recibe bendición porque el Señor haya sido clavado en ella. Más bien dice la Escritura, hecho maldición el Señor Jesucristo por ser clavado en la cruz, hecho maldición por nosotros, porque nosotros éramos los que teníamos que haber sido castigados como fue castigado el Señor. Sin embargo, Él sufrió
Él sufrió por nosotros, Él se entregó por nosotros, y dice la Escritura, hecho maldición por cada uno de nosotros. Así es, también es muy importante que entendamos esto, porque de alguna manera las personas creen que es al revés. El micrófono ve. O sea, creen que de alguna manera ellos piensan que la cruz, como el Señor era bueno, como el Señor era santo, la cruz se hizo santa por el contacto de que el Señor murió en la cruz. Pero sin embargo vemos que fue totalmente lo opuesto. Entonces con eso nos damos a entender de que no es así. Entonces pues también nos acompaña aquí Moisés en el programa, y queremos también preguntarle a él, ¿qué opinas tú muy acerca de estas personas que son muy devotas a traer su cruz colgada en el pecho o donde quiera que la tengan en su casa? Sí, buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, adelante, Moy. Sí. Sí, buenas noches a todos, Dios les bendiga, primeramente. Pues es lo que yo quería preguntar, primeramente. Han dicho muchos que sirve para muchas utilidades espirituales, ¿no? Que ahuyentan los demonios. Si tienes demonios en las habitaciones, como las personas, te preserva de los sustos, de los fantasmas del diablo. Dice que por esa cruz, hay una cruz tan poderosa, dice que te perdona los pecados veniales. Dice que te da fortaleza para recibir las tentaciones también, para resistir las tentaciones, o huir de las ocasiones de pecar. Dicen que la cruz te libra de malos pensamientos. Dicen también que nos facilita el favor y la asistencia del Espíritu Santo. O sea, dicen ellos que si tú traes la cruz colgada, ¿verdad? Te ayuda para todo eso, te consuela, te alegra el alma, te da más devoción. Puedes acercarte más a Dios, te preserva de enfermedades, purifica el aire de todo contagio. Entonces, es lo que yo quería, verdad, también en esta mañana, o sea, en esta noche, a la gente de ver a la cruz, tiene todo es para bendición, o qué significa la cruz, muerto, bendición, ¿verdad? Entonces es lo que estamos en esta noche platicando, ¿no? De que en verdad, ¿verdad? será milagrosa la cruz, o tendrá algún otro engaño más de la Iglesia Católica, como todo lo que hemos visto, ¿no? Bueno, entonces con todo esto nos damos cuenta de que no es como las personas creen. Es verdad que el Señor era santo, y que en realidad Él no estaba cargando con los pecados de Él, porque a diferencia de las otras personas, claramente ellos dijeron, nosotros ciertamente por nuestras maldades hemos sido colgados aquí. De las dos personas que estuvieron junto al Señor, ellos claramente reconocieron su pecado y reconocieron la falta de ellos. Pero si vemos también claramente, sabemos y entendemos que el Señor no estaba pagando por nuestros pecados. El Señor no estaba de alguna manera así. Con esto podemos entender también que el Señor realmente recibió, así como el apóstol Pablo lo menciona, de la cruz recibió esa maldición. Entonces con esto nos damos cuenta de todo esto. Pero vamos ahorita, antes de irnos al corte, a meditar en todo esto. Pero ¿por qué, a pesar de que la Escritura es tan clara diciendo de que el apóstol Pablo así lo mencionaba, de que no es un símbolo de bendición sino de maldición, por qué a pesar de todo eso la gente lo sigue creyendo? Mira, César, dentro de la Iglesia Católica, ¿verdad?, su enseñanza no solamente verbal, sino su enseñanza escrita en el libro del Magisterio de la Iglesia. Y para todos aquellos que son católicos, ¿verdad?, con todo respeto, los invitamos, si ustedes tienen un catecismo, ahí en el catecismo también habla acerca de la cruz, diciendo que bendita cruz que sostuvo las manos del Señor. O sea, poniéndolo al revés de como la Biblia nos lo indica. La Biblia nos indica que la cruz era un símbolo, era un instrumento en el cual todo aquel que era colgado en él, ¿verdad?, era maldito.
cuando la Biblia nos indica que es un instrumento de maldición, era un instrumento de maldición, porque ciertamente ahorita ya no se utiliza para ejecutar, pero era un instrumento de maldición en el cual morían los malhechores. Es por eso que nuestro Señor murió como malhechor. Pero cuando la Iglesia Católica enseña que es un instrumento de bendición, esa es la respuesta a la pregunta que tú estás haciendo. ¿Por qué la gente, verdad, siendo la Biblia tan clara, todavía sigue pensando que es un instrumento de bendición? Bueno, pues porque la Iglesia Católica enseña lo contrario, verbalmente, o sea, en sus sermones, y textualmente, es decir, en sus escritos. Bueno, por ahorita vamos a ir a la parte de nuestro programa. Tenemos todavía mucha información para que se quede con nosotros. En un momento regresamos. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. 'Continuamos con su programa Nosotros Conversamos. Estamos completamente en vivo, transmitiendo para ustedes desde Los Ángeles, California. Y no olviden sintonizarnos en nuestra página oficial de www.nosotrosconversamos.com, y nuestra página también donde nos pueden escuchar es www.ldmusa.org. No olviden también escribirnos a los correos electrónicos, que son nosotrosconversamos@yahoo.com, y síganos a través de nuestras redes sociales, en Facebook como Nosotros Conversamos o en Twitter como @nconversamos. El día de mañana, como ya lo conocen ustedes, nos podrán llamar al teléfono área 714-602-8354. Y para las personas que amablemente nos ayudan con donaciones, quiero repetir el número de cuenta que tenemos aquí en Estados Unidos, una cuenta de Wells Fargo, el número 563-855-2892. Para las personas que amablemente nos quieran apoyar, ahí lo pueden hacer. Y también nos pueden depositar en México, para las personas que nos están escuchando allá en aquel país de México, en la cuenta que tenemos en Vancomer, número de cuenta número 297-441-8697. Si quiere ver con más calma estos números de cuenta, los podrá ver en nuestra página oficial, donde ahí están nuevamente apuntados. Y bueno, continuamos nuevamente con nuestro tema, que es hablando de lo que es la cruz. Simplemente, mira, César, tan fácil y tan sencillo. La cruz era un instrumento de ejecución. Si en aquellos tiempos el instrumento hubiera sido, en vez de una cruz, una guillotina, ¿verdad?, o la horca, es lo que trajeran colgados los hombres hoy en día. Si nuestro Señor Jesucristo hubiera muerto, ¿verdad?, con una espada o con la guillotina, es lo que trajeran ahorita. Pero simplemente el instrumento con el cual Él murió, pues fue la cruz, y es lo que traen ahorita. Sí, mira, compañero, ese aspecto, yo cuando me pusieron a razonar con ese mismo razonamiento que tú estás compartiendo, esa pregunta me la hicieron a mí, porque yo usaba mi cruz, tenía mi cruz en mi casa, como decía César. Yo era esas personas devotas a la cruz, pero cuando me hicieron esa pregunta y me pusieron a pensar de veras, pero me lo pusieron con la silla eléctrica en estos tiempos, ¿verdad? Uh-huh. Si ejecutaran al Señor en la silla eléctrica, ¿cargarías la silla eléctrica y adorarías ese objeto? ¿O sería para ti una causa de vergüenza, de tristeza, y más como a un padre?
Pero la cruz en específico, en ese tiempo, porque había otros muchos métodos de ejecución, Sí. pero esa cruz lo que buscaba era causar humillación, hacer expuesto, vergüenza y mucho dolor, porque no era una muerte rápida, era una muerte lenta, en la cual el que era castigado de esta manera eran los peores criminales, para que fueran un ejemplo, para que todos los demás se escarmentaran, ¿verdad? Y evitar que cayeran en aquellos mismos actos. El Señor murió en una lenta muerte, muy fatigosa, pero sobre todo la vergüenza de ser expuesto, que era lo que buscaban con esto, humillarlo. Entonces no es nada de que uno se quiera gloriar y decir, miren, aquí traigo al Señor. Todo lo contrario, ¿verdad? Pienso que es algo, como decíamos, ¿verdad? Como escuchábamos, de vergüenza y de maldición. Decía César, el que era santo, el que era limpio, el que era puro, el que no tuvo pecado, por nosotros a ser clavado, como dice la Escritura, maldito el que cuelga de un madero, se hizo maldición, ¿verdad? No que la cruz alcanzó la bendición, entonces ahora es santa la cruz, por el que ahí murió el Señor, pero el Señor alcanzó maldición por morir en lo que traía maldición. Pues qué contradicción tan grande. En todo caso, si eso fuera, compañero Germán, también fueran los clavos. Y los dos que fueron a los lados de él, la lanza que le enterraron. Así. O sea, si se tratara de que fue el instrumento bendito, ¿verdad?, en el cual murió nuestro Señor, pues fueran todos esos elementos parte del ingrediente de la doctrina que enseña la Iglesia Católica. Sin embargo, pues lo más sencillo, que yo creo que es lo único que encontraron, si es que es verídico y verdadero, que encontraron la cruz, pues es lo que enseñan, la doctrina hacia la cruz, la veneración hacia la cruz. Pero estamos hablando que la Biblia no registra. Se termina de escribir, el Señor Jesucristo muere en el año 33, de acuerdo a nuestra era. La Biblia se termina de escribir hasta el año cerca 100 o un poquito más, y no registra que los primeros cristianos hayan utilizado la cruz como símbolo religioso, mucho menos que los templos hayan sido adornados, porque es lo que es hoy la cruz, es un adorno que con el cual adornan, ¿verdad?, los templos desde sus más altos cúpulas, ¿verdad?, hasta sus interiores, con cruces de oro, con cruces adornadas, con incrustaciones de algún material precioso. Pero eso que es, de acuerdo, para los primeros cristianos que no lo utilizaron, hoy en día la Iglesia Católica, porque incluso el líder máximo de la Iglesia Católica trae un pectoral, y el pectoral es una cruz. Se dice que dentro de esa cruz guarda una llave o algo que traen, pero siempre incluso su cetro del Papa, en la punta también trae la cruz, y trae todavía al monito que ellos utilizan, que dicen que es Jesús. Entonces, es un símbolo céntrico, es un símbolo vertical para la Iglesia Católica. Así es. Mira, lo que estabas mencionando, Isaías, fíjate que 325 años después, el 20 de mayo del 325, es cuando Constantino, allá en el Asia Menor, cerca de Constantinopla, hace esa reunión, ¿verdad?, para el Concilio de Nicea. Es cuando mencionábamos hace un ratito, se queda como símbolo del cristianismo, pero hasta el 335 después de Cristo es cuando la adoración a la cruz se hace oficial. Ese año, el 335, se hace oficial. O sea, todavía más adelante, todavía más años. Es que estaban preparando todo, estaban acomodando todo. Claro, no es de Dios. Cuando es de Dios, viene la doctrina, se la revela a quien Él quiere revelárselo, a su enviado, y entonces Él lo da a conocer a la iglesia. Claro. No así en este caso. En este caso, empiezan a preparar todo, que una nube, que no sé qué. Después que la mamá de Constantino, por allá, pues tuvo quiso ir a adorar a Jerusalén, va a adorar, y empiezan ahí las excavaciones, etcétera, 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 y ya se va preparando todo, y hasta el 335 después de Cristo es cuando se hace oficial. Decían hace ratito, comentaban que dicen que no se adora la cruz, que nada más es una honra, que nada más, etcétera, y pues dicen ellos lo que ellos quieren, a ¿verdad? manera de defensa. Pero la verdad es que el 335 después de Cristo queda establecido como un dogma. Entiéndase por dogma,
según la Iglesia Católica, es una verdad revelada por Dios para la Iglesia, pero pues ¿cuándo la reveló? ¿Y hasta cuándo la dan a conocer? Supuestamente 4 siglos después. Así es, y bueno, oye, queda establecido esto supuestamente como, pues ya queda establecido como adoración a la cruz. Pero ¿cuál es la razón por la que la cruz debe de ser adorada? Fíjate, vamos a analizar un poquito, amigo Radio Escucha. Analicemos, y esto va a ser familiar para ti. ¿Cuál es la razón por la que te dicen que la cruz debe de ser adorada? Los católicos justifican, los católicos dicen, y tratan este acto de abominación, porque eso es un acto de abominación en contra de nuestro Dios. Ellos lo justifican en 2 formas, 2 vertientes, digamos. La primera, dice que fue en ella donde el Señor Jesucristo entregó su vida. Por eso, es una, dicen. Y la segunda, que al rendir culto a la cruz, no es precisamente dedicar un culto al objeto, no es a la cruz, no, es a Jesucristo mismo y a Dios, que para los católicos es el mismo, lo cual constituye una herejía. Sí. Las imágenes de la cruz, las imágenes de la cruz, de Jesucristo, de la Virgen, de los santos, ya sean cuadros, estatuas o medallas, sirven para que volteemos a ver, para fijar nuestra atención y para avivar el recuerdo de lo que representan. Cuando besan el crucifijo, dicen ellos, cuando besamos el crucifijo, adoramos a Jesucristo muerto en la cruz. ¿Es adoración o no es adoración? Por fin, sí, pero no los entendemos. Ajá, sin salirnos de allí, aquí surge el primer pregunta. ¿A quién se le reveló? Porque no había papas. Exacto. En el año 325 todavía no había papas dentro de la Iglesia Católica. La pregunta es ¿a quién? A Constantino no pudo haber sido, porque él era un conquistador, alguien que tenía sangre en sus manos, que mataba gente, que cortaba cabezas, manos y todo lo demás. No pudo haber sido él. La pregunta es ¿a quién? Si ellos lo dan como revelación, que nos digan a quién. La segunda que es también importante es que cuando ellos dicen que no es un objeto de adoración, están regresando a lo de las mujeres que fueron a buscar al Señor, que fueron reprendidas por los ángeles, porque todos aquellos que buscan al Señor en la cruz y que ciertamente lo tienen en sus paredes y en sus templos, las mujeres fueron reprendidas por los ángeles cuando les dijeron, ¿por qué buscáis a Cristo entre los muertos? Ya no existe. Si Él ya había resucitado. Entonces todos aquellos que buscan a Cristo en la cruz o en un crucifijo, reciben inmediatamente, ¿verdad?, aquellas palabras de los ángeles a las mujeres, que ya a Cristo no se le tiene que buscar en un crucifijo, ni en la cruz, puesto que nuestro Señor ya fue glorificado, ¿verdad? Es un poco de lo que se saca de lo que se está leyendo. Así es, pero fíjate, en lo que estás mencionando nos hace analizar, nos hace reflexionar conforme a las Sagradas Escrituras. Pero fíjate, lo que acabo de leer hace un ratito, lo voy a leer nuevamente. Tú estás hablando, razonando como el Señor nos ha enseñado. Así es. ¿Verdad? O sea, nuestro uso de razón, para eso lo dio el Señor. Amén. Y con las Escrituras tomamos una hermosa base. Pero fíjate, estás razonando tú que pues es así lo que digas, uy, qué bárbaro, qué estudios. No. Pues no, ¿verdad? Pero mira, el Señor dice, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos. Sí. ¿Y qué dicen los sabios? ¿Qué dicen los entendidos? ¿Qué dicen los que fueron a una universidad, a una escuela de teología? Mira, Doctrina Cristiana, Curso Superior, 4ª edición, por la editora Progreso, México, Distrito Federal, 1947, página 131. Fíjate lo que dice. Las imágenes de la cruz, de Jesucristo, de la Virgen y de los santos, ya sea en cuadros, estatuas o medallas, sirven para fijar nuestra atención y avivar el recuerdo de lo que representan. Cuando besamos el crucifijo, adoramos a Jesucristo muerto en la cruz. Y acabas tú de dar un punto de vista tan exacto, tan hermoso, tan bonito, conforme a la luz de las Escrituras, y aquí yo no veo ninguna base en las Escrituras. Los sabios y los entendidos de este mundo no toman siquiera una base de las Escrituras. Muerto en la cruz es lo único que dicen,
Pero ¿por qué menciona la cruz? Porque ellos tratan de llevar a la gente a otro punto de vista. No, y ahorita ya están un poquito más en vez, ¿verdad? Claro, así tiene que ser, ¿verdad? El Apocalipsis dice, el que es limpio, límpiese más, y el que es inmundo, ¿verdad? Ensúciese más. Ellos ya van de mal en peor, porque antes de menos tenían la figura ahí del que ellos dicen que es el Señor Jesucristo. Ahorita salieron unos más inteligentes, pero al revés. Dicen que ya tienen la pura cruz porque Cristo ya resucitó, peor tantito, porque ya ahorita se están dirigiendo netamente al instrumento que se utilizó para ejecutar a nuestro Señor, ya ni siquiera al que estaba allí colgado. Ya lo quitaron. Ya lo quitaron, o sea, hay unos que son más interesantes y quieren de alguna manera defenderse diciendo, no, ya solamente tenemos la pura cruz que está vacía. Bueno, peor, ¿verdad? Porque ya nuestro Señor ya no está, ciertamente, pero se quedan todos aquellos que dicen que solamente tienen la cruz y que no caen en idolatría, pues es todavía peor también. Mire, compañero, tomando, ¿verdad?, en base a lo que están comentando y lo que el compañero Israel nos acaba de leer, yo miraba la página de internet de una estación, de un canal de televisión católico, no voy a citar el canal, ¿verdad?, no viene al caso, pero miraba lo que ellos enseñan y cómo ellos toman la Biblia para aparentemente justificar, y que el Señor también enseñó a utilizar el símbolo de la cruz, dicen ellos. Por ejemplo, dicen Filipenses 3:18, que los que no aceptamos y no tomamos el símbolo de la cruz como ellos se quedaron de acuerdo que se debería de adoptar como un dogma, dicen, pues al no tomar ellos la cruz, ese símbolo que para ellos es santo, dicen, se convierten en enemigos de la cruz de Cristo. Así nos llaman, ¿verdad? Y toman ese texto de Filipenses 3:18. Y en Mateo 10:38 dice al Señor, el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no es digno de fiesta. Decía, el que no toma su cruz. Y dicen ellos, pues por eso nosotros cargamos la cruz, porque es una orden. Dicen los padres, si platicamos con ellos, padre, ¿por qué usamos la cruz? Nos van a dar estos textos, porque el Señor dijo, mira, el que no toma su cruz y no la carga y viene y todos los días no es apto, no es digno. Pero entonces yo pregunto, le decía a un compañero católico, oye, el Señor nunca dijo, hazte una cruz de mí, hazte una imagen de mí, esta es mi cruz, la debes de llevar, sino al contrario, le estaba hablando de un sufrimiento. Y como ejemplo cito esto, Mateo 11:29, donde el Señor sí dijo, llevad mi yugo sobre vosotros. Yo preguntaría a Radio Escucha, que es católico, ¿cuántos de ustedes llevan cargado un yugo? Porque ahí sí dijo el Señor, ¿verdad? Claramente dijo, llevad mi yugo. Nunca dijo, háganse una cruz y póngansela, pero sí dijo, lleven mi yugo. Pregunto a Radio Escucha, si el Señor enseñó a llevar una cruz, ¿también llevas un yugo? O sea, si miramos textualmente el significado de yugo, pues sería una barbaridad. ¿Una humillación? Una barbaridad traer un yugo, si lo queremos tomar literalmente. Correcto. ¿no? Claro. Si lo queremos tomar. Pero ¿de qué estaba hablando entonces el Señor cuando dijo, toma tu cruz cada día y sígueme? Está hablando de sufrimiento. El apóstol Pablo nos ilustra acerca de esto cuando le escribe a los hermanos Gálatas, a los hermanos de Galacia, ¿verdad? En el 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cómo? ¿Estaba crucificado en la cruz? No, no estaba hablando de esa cruz, está hablando de la cruz que estaba hablando el Señor cuando dijo, toma tu cruz cada día y sígueme. No está hablando de la cruz material, de la cruz donde iba a ser colgado el Señor. Está hablando de un sufrimiento. Pues más claro dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Qué quiere decir? Que está llevando esa cruz, está juntamente con Cristo crucificado. Luego dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué está hablando? Está hablando de sufrimiento, está hablando de sacrificio. Luego dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así es. Está hablando de la cruz de Cristo. Es negarse a sí mismo. Por eso les dice el Señor, ¿quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo. Y luego les dice lo mismo, pero en otras palabras. Toma tu cruz cada día y sígueme. O sea, niégate a ti mismo y sígueme. Y el apóstol Pablo lo está diciendo. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, han tomado su cruz cada día y han seguido
al Señor. Aquí entra una segunda respuesta a la pregunta de César, que por qué siendo tan claro, ¿verdad?, la gente utiliza todavía algo material colgando o en una estampa, lo que sea, ¿verdad? Es que mira, hay una parte de las Escrituras que dice que el que es animal percibe las cosas, ¿verdad?, en forma, o sea, como animal, vaya, y el que es espiritual percibe las cosas espiritualmente. En esto se centra la palabra, el testimonio de nuestro Señor. Necesitamos un ser espiritual que te venga, ¿verdad?, a explicar, como aquel eunuco que venía leyendo las Escrituras, y la respuesta a la pregunta, ¿verdad?, de Felipe es: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dice: ¿pero cómo voy a entender? Es que así están muchos, César. ¿Cómo van a entender o cómo van a saber si no hay quien les explique? No, y aparte de eso, que mientras por un lado la Escritura dice una cosa, ellos, como tú bien lo decías, enseñan otra. Si desde el siglo IV, del año 325, 335, se establece el dogma de la cruz, lo siguieron alimentando hasta el día de hoy. Si vemos, por ejemplo, en el segundo concilio de Nicea, del año 787, el séptimo concilio ecuménico que se hizo en contra de los iconoclastas, ahí habla claramente en la sección número 7 de la cruz y de la aprobación para la adoración a las imágenes en general. Quiero leer una parte para que veamos la sutileza o la manera en cómo ellos lo tratan de explicar para justificar la aprobación a las imágenes. Dice: entrando como si dijéramos por el camino real, siguiendo la enseñanza divinamente inspirada de nuestros santos padres y la tradición de la Iglesia Católica, pues nos reconocemos que a ella le pertenece el Espíritu Santo, que en ella habita. Por lo tanto, definimos con toda exactitud y cuidado que de modo semejante a la imagen de la preciosa y vivificante cruz, han de exponerse las sagradas y santas imágenes, tanto las pintadas como las de mosaico y de otro material conveniente en las santas iglesias de Dios, en los vasos sagrados y en los ornamentos, en las paredes, en los cuadros, en las casas y caminos, la de nuestro Señor y Dios y Salvador Jesucristo, la de la Inmaculada Señora Nuestra Madre de Dios, de los preciosos ángeles y de todos los santos venerables. Y luego tratan de decir, bueno, ¿por qué? Dice aquí que, sino que como se hace con la figura, y repiten, de la preciosa y vivificante cruz, con los evangelios y con los demás objetos sagrados de culto, se honre con la ofrenda de incienso y de luces, como fue piadosa costumbre de algunos, porque el honor de la imagen se dirige al original, y el que adora a una imagen adora a la persona allí representada, no a la imagen. Entonces ellos dicen, bueno, es que si adoramos la cruz o adoramos el crucifijo completo, no estamos adorando a esa cruz de madera, de piedra, de yeso, de oro, no, estamos yéndonos más lejos. Eso es lo que quieren decir, porque el honor de la imagen se dirige a la original. Y yo quisiera preguntar, ¿qué significa la palabra vivificar? Eso es lo que yo te iba a preguntar, porque mira, aparte de todo, César, hay otro dato que no se nos debe de pasar por alto. La cruz en la que ejecutaron a nuestro Señor, ¿no la volvieron a utilizar? ¿O nada más una vez la utilizaron y ya? No, es que hay que pensar que ciertamente, falsamente ellos dicen, pero, o sea, y lo que yo quiero decir es que, aunque el Señor Jesucristo, ¿verdad?, dicen ellos que cargó su cruz, que es es otra mentira, es otra mentira, pero aunque así haya sido, nada nos ilustra y nos deja, verdad, como rastro histórico que se hacía una cruz para cada malhechor. En esa cruz hubieron podido morir más malhechores. O sea, tenía sangre de otros malhechores. Entonces, eso que ellos dicen que la cruz vivificante quiere decir que la cruz da vida. No que Cristo nos dio vida por su sacrificio que hizo en la cruz, dejando a un lado a nuestro glorioso Señor y poniendo a la cruz como el medio que dio vida, ¿verdad?, a la humanidad. Es lo que quieren decir, porque cuando dicen la cruz preciosa y vivificante, bueno, algo que vivifica es algo que da vida. Y para nosotros,
lo que nos dio vida en realidad es el sacrificio del Señor Jesucristo. No en sí la cruz, pues la cruz ¿qué? Más bien el Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Por todo lo que Él había hecho. Porque Él había venido a establecer su iglesia, vino a establecer su iglesia, y todo el trabajo que estaba haciendo, dice Dios, este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia, en que estoy completamente complacido, es lo que está diciendo Dios, que le llenaba de alegría lo que el Señor estaba haciendo. De Él, a Él es a quien se debe de estar viendo, lo que Él hizo, todo lo que Él llevó a cabo, hasta su muerte, y muerte de cruz. La cruz es punto y aparte, porque esa cruz era para nosotros. Él tomó nuestro lugar en la cruz. ¿Qué es lo que pasa en la cruz? Bueno, dijo el Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? ¿Por qué dijo eso Cristo? ¿Por qué sintió que Dios lo había dejado, se había apartado de Él? Porque escrito está, maldito todo aquel que es clavado en un madero. Pero ¿por qué sintió que Dios se había dejado? Porque éramos nosotros los que teníamos que estar ahí. La cruz no recibió bendición porque Cristo estuvo clavado ahí. Más bien, Cristo, dice, hecho maldición por nosotros, porque Él pasó ese trago amargo. Tuvo que pasar eso por nosotros. Sí. Entonces, de manera que si el Señor hubiera muerto ahorcado o fusilado, hubiera valido lo mismo. O sea, no era la manera en que murió, sino el sacrificio que hizo por nosotros. Así es. En este tiempo viene siendo la cámara de gases. Hace unos años era la silla eléctrica, no iban a traer una silla eléctrica colgada, ¿verdad? Guillotina. O la guillotina, todas esas cosas que se han utilizado a través de los tiempos para matar a los malhechores, para castigar a los malhechores, para darles cuando se les da pena de muerte, que merecen eso por todos los actos que hicieron. Sí. Ahora, ¿Cristo qué hizo? ¿Por qué llegó a eso? Bueno, porque nosotros merecíamos estar en ese lugar. Amigo Radio Escucha, atiende a esto que se te está tratando de explicar, lo que estamos comentando. ¿Qué es lo que se te está tratando de decir? Que analices, que busques, que estudies, que investigues. Si a tu padre le quitaran la vida, no lo deseamos, es un ejemplo nada más. Si a tu padre le quitaran la vida con una pistola, le dan un balazo, ¿tú qué harías con esa pistola? ¿Correrías, la agarrarías, la tendrías guardada, la besarías, la traerías en todo lugar, la limpiarías, la traerías bien cuidadita? De esa manera actuarías con aquella arma con la que le quitaron la vida a tu padre. Analiza solamente con el puro razonamiento que el Señor te dio, analízalo. Piensa cómo debe de ser tu forma de vivir, piensa como Cristo. ¿Qué harían las personas que le quitaran la vida a su familiar con algún arma? La tomarían, la guardarían y sería una reliquia para ellos y sería una causa de un objeto de adoración. Por los siglos la Iglesia Católica ha fomentado una doctrina satánica, amigo Radio Escucha. Tiene cegadas a miles de personas, millones de personas en el mundo. Viven ignorantes de la verdad de Jesucristo, ya que Dios no les ha concedido llegar a la luz de su conocimiento. La cruz es un claro ejemplo de cómo, sin tener la iluminación del Espíritu de Dios, los razonamientos de los sabios, de ilustres y de pensadores se diluyen ante el conocimiento celestial, porque lo que es de Dios siempre será superior a cualquier sabiduría. De todo lo que hemos mencionado, de todo lo que hemos platicado, quisiéramos que quedara claro: cualquiera que se incline adorando a lo que no es Dios, está cometiendo un acto de idolatría. No hay más que un Dios y un Señor, nuestro Señor Jesucristo, a los cuales pertenece toda honra, el honor, el poder, la adoración. En conclusión, quisiéramos que quedara en tu mente grabado un texto, en tu mente y en tu corazón, así como lo expresó el profeta Jeremías cuando estaban los cautivos de Babilonia. Cuando veáis pues detrás y delante de ellos la turba que los adora, decida ya en vuestro corazón: oh Señor, solo a ti se debe adorar. Amén. Deseamos que Dios les bendiga y que el Señor les guarde. Nosotros conversamos no es un programa más,
es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos.